El grupo Tierra Fértil presenta su programa Espejos de tu vida. Querida amiga, es posible que te encuentres sola, triste, abatida. Queremos decirte que el Señor hoy ha salido a sembrar. En su saco trae semillas de amor, de paz, de esperanza, de fe y de gozo. Y Él desea verlas crecer en tu vida. Te invitamos a hacer de tu corazón su huerto, y allí puedan germinar y producir fruto y fruto abundante, y así pueda decir junto con nosotras: ya nunca más estaré sola. Placer estar hoy aquí sirviéndole al Señor. Les envío un fuerte abrazo ahí donde usted se encuentra, donde usted esté. El Señor le abraza en lo que usted esté pasando, la situación que usted esté pasando. De parte del Señor, Él nos abraza fuertemente para consolarnos, para guiarnos, para decirnos cuánto nos ama, porque Él nos ama muchísimo. Entonces, de parte mía, yo les mando ese abrazo para que usted sienta ese abrazo del Señor y usted diga: no estoy sola, el Señor está conmigo. Les doy la más cordial bienvenida a usted, audiencia, porque hoy tenemos un programa especial para usted, un programa donde el Señor le va a hablar por medio de mis compañeras de Oriamuno. Por eso es que estamos aquí de parte del Señor, llevándole un mensaje hasta sus hogares. Entonces, nosotras estamos muy gozosas y muy contentas de servirle al Señor, y para eso le doy la bienvenida a las compañeras de noche en Victoria de Oriamuno, y le doy la bienvenida a mi familia. Bienvenida. Bien, buenos días, audiencia. Le doy la bienvenida. Buenos días, audiencia. Le doy la bienvenida a Viviana. Muy buenos días, audiencia. Mi nombre es Cinia María Campos. Casada, tengo 4 hijas, 3 de corazón y 1 de mi vientre. Tengo 5 nietos y más de 19 años de pertenecer a esta vía estrategia Tierra Fértil, y más de 9 años de servir en la radio. Para mí es un placer estar hoy aquí sirviéndole al Señor, diciéndole a usted: póngase como, saque este ratito para el Señor. El Señor desea que usted se siente ahí cómoda, o donde usted está, si está en su trabajo, entonces poner atención al mensaje que el Señor le va a traer a usted. Le leo en Efesios 2:14, dice: porque Él es nuestra paz. El Señor es nuestra paz, aunque estemos en tribulación. El Señor es nuestra paz, porque a Él le gusta que nosotras pongamos todo en las manos de Él, y Él nos transmite esa paz que viene solamente de Él. La paz viene del Señor. La paz Él nos la da porque Él nos ama mucho. Aunque nosotras a veces estemos agobiadas por las circunstancias que tenemos, pero Él es tan amoroso, Él es tan tierno, que Él dice: yo te quito esa carga y yo me la dejo yo para que tú tengas paz. Entonces, si usted hoy en esta mañana está agobiado, está agobiada, le pasó alguna circunstancia fuerte, usted deje esa carga en las manos del Señor, y el Señor va a traer paz a su vida, va a traer paz a su corazón. Entonces yo le invito a usted para que usted hoy deje esa carga en las manos del Señor, para que el Señor le dé paz. Bueno, como les dije anteriormente, hoy tenemos el grupo de Noches en Victoria de Oriamuno. Viene una compañera que trae esa carta de presentación, nuestra visión y misión, y para eso viene Emilia. Emilia, bienvenida. Bueno, muy buenos días, audiencia. Buenos días.
Mi nombre es Emilia Brenner Rojas, pertenezco al capítulo de Noches en Victoria de Oreamuno en Cartago. Tengo 3 hijos y 4 nietos. Y tengo ya dentro de 2 meses, cumplo 11 años de pertenecer a esta estrategia. Algo maravilloso que de verdad uno ha llegado. Hoy les traigo la carta de presentación, que es visión y misión en Tierra Fértil. ¿Quiénes somos y qué hacemos? Tierra Fértil nació en 1989 en Alajuela, en un grupo de mujeres que se inquietaron, que eran esposas de hombres de la fraternidad de hombres de negocios del Evangelio completo. Ellos empezaron a reunirse porque vieron sus cambios en ellos y en reunirse en las salas de cada una de ellas, pero se fue incrementando esos capítulos. ¿Quiénes llegaron ahí? Mujeres divorciadas, mujeres solteras, casadas, en unión libre, mujeres que siempre sintieron unos vacíos en sus corazones y ellas llegaron ahí y que ya después no se pudieron reunir más en las casas, sino ya tuvieron que buscar saloncitos más grandes y de salón de eventos, sodas, restaurantes, porque ya se fue haciendo los grupos muy grandes. Incluso habemos más de 40 capítulos en todo Costa Rica. Entonces ahí fueron reuniéndose. ¿Por qué nos llamamos Tierra Fértil? Nos llamamos Tierra Fértil porque mujeres que llegaron ahí a esos grupos médicamente eran declaradas estériles, pero con la oración y a través de todo, Dios es el primero que está ahí, ¿verdad? Y Él fue experimentando esos milagros en cada uno de los capítulos de esas mujeres, incluso en el capítulo de nosotros hay de estas mujeres, y llegaron a tener no solo un hijo, hasta 2 o 3, y todavía se da, como les digo. También nos llamamos Tierra Fértil porque hay una semillita también sembrada por los agricultores, ¿verdad? En la palabra de Dios, que nos acobija y nos da abundancia. Entonces ahí vamos para adelante. ¿En qué creemos en Tierra Fértil? Creemos en la Biblia, de principio a fin, en sus promesas y mandamientos que trae. Creemos en un Dios Padre, un Dios Hijo, un Dios Espíritu Santo. Creemos en Dios Todopoderoso, hacedor de milagros, ¿verdad? Leemos la Biblia, la fomentamos ahí y Él nos habla por medio de ella. Entonces es algo maravilloso, ¿verdad? Que uno va experimentando. No somos ninguna religión, no creemos, no tenemos, asisten mujeres de todo tipo de religiones, no podemos invitar a ninguna a nuestras iglesias ni nada. Entonces, cuando se da ese caso, ahí se le dice a alguna compañera de comité, o se le dice a la persona, ¿verdad? Ahí también estamos unidas en un solo objetivo, ¿verdad? Mostrarle a las mujeres que vienen a los eventos que ahí está Jesucristo, que es un único Señor y Salvador, ¿verdad? De nosotros. ¿Cuál es la misión de Tierra Fértil? La misión de Tierra Fértil es traer mujeres a los pies de Cristo, fomentarnos, decirles, hay mucha mujer afuera que necesita de nuestro Señor. Y por pocas palabras uno le dice a la persona, vamos. Ahí también llegamos mujeres con depresión, de soledad, desamor, adicción, problemas económicos, de todo. Uno llega por primera vez ahí y después uno se siente diferente, ya uno va aprendiendo todo lo que de verdad Dios le tiene a uno, que son cosas maravillosas, ¿verdad? Y que uno
les dice, uno no hay que darle vergüenza a decirle a ninguna mujer, hablarle de Dios, es algo maravilloso. Uno les dice, bueno, digamos yo en el caso mío, yo siempre les digo, cuando empiezan así, en algo que tengo esto, yo les digo, yo fui me llevaron a un grupo de mujeres. ¿Y qué hacen ahí? Ahí aprendemos a creer en Dios y a tener una buena relación en Él. Eso es lo que yo les digo. Y ya a veces mucha mujer me ha dicho, bueno, voy a ir y va. Entonces, esa es la misión de nosotros, llevar las mujeres a los pies de Cristo. También se da testimonio. ¿Por qué? ¿Por qué se da testimonio? Porque uno habla el testimonio que hoy lo trae nuestra compañera Viviana, lo que éramos antes de entrar, de estar en tierra fértil y lo que después, lo que Dios ha hecho antes, lo que no conocíamos de Dios y que ahora sí lo conocemos y lo que Él ha fomentado en uno. Entonces nosotros tenemos que hablar de dar ese testimonio para que la persona, aún en la misma familia, es donde tenemos que empezar a dar ese testimonio a nuestros esposos, a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ellos a veces no saben lo que nosotros estamos haciendo en este grupo. Y después para ver las bendiciones que Dios nos ha ido cambiando. A veces creemos que son los familiares los culpables, pero a veces somos nosotras mismas. Entonces Dios ahí es donde Él nos habla y nos dice que los cambios que uno va teniendo, a veces es hasta mal carácter, tal vez a veces no tiene uno dice, no tengo ningún problema, sí es cierto, pero a veces también el mal carácter, o a veces somos egoístas, o todo eso, entonces ahí nosotros, donde Dios nos va preparando para nosotros dar ese testimonio de vida, de antes y después de conocerlo a Él, ¿verdad? Que es algo maravilloso, es algo de que verdad uno a veces no cree en las cosas que uno ha hecho o que a él ha ido haciendo en uno. Entonces ahí es donde viene el testimonio, ¿verdad? Y empezamos primero por los familiares y después ya lo vamos dando para que mucha mujer a veces no creen que uno de verdad tiene esos cambios o entonces ya uno ahí donde les habla y las va llevando. No es complicado llevar mujeres a los pies de Cristo. Yo siento que no es complicado, es nada más hablarle del Dios que nosotros tenemos, del Padre que nosotros tenemos y de verdad depositar toda la confianza y todo en Él, ¿verdad? Porque sí, así es. Entonces seguir adelante y seguir comentando todo esto, leer la Biblia y seguir adelante, ¿verdad? Yo hoy les traigo una palabrita, está en Josué 1:9, yo te he mandado que seas fuerte y valeroso, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Aquí, ¿verdad? Dios nos dice que no tenemos que hacernos un puño ni nada, sino ser valientes, seguir adelante y seguir dando testimonio y seguir con la misión y la visión de Tierra Fértil, ¿verdad? Somos mujeres agradecidas y mujeres que de verdad Dios ha hecho maravillas en nosotros. Esta es nuestra carta de presentación. Ojalá que les haya gustado y les haya quedado clarito. Gracias. Muchas gracias, Emilia, por esa carta de presentación tan clarita. Les recuerdo la cita bíblica, Josué 1:9, para que usted la lea en su casa, para que usted la estudie, porque así el Señor habla a su mente y a su corazón, así como le habló a Emilia. Ahora, como dice nuestra carta de presentación, viene una compañera con esa porción, con ese versículo que es la palabra de Dios. Entonces, Francisco, esta palabra. Bienvenida, Francisco. Gracias. Buenos días, audiencia. Gracias por
por estar aquí, ¿verdad? Porque gracias al Señor estamos aquí hoy dando esta palabra de la Biblia. Bueno, mi nombre es Francela Acuña, pertenezco al capítulo de Noches en Victoria en Oriamuno de Cartago. Tengo aproximadamente 4 años y un poquito de pertenecer a esta bella estrategia, de la cual las bendiciones las ve uno siempre, ¿verdad? Soy soltera, vivo solamente con mi mamá, tengo 2 hermanos, una hermana y un hermano y 4 sobrinos. Yo la palabrita mía se las traigo de Job, pero primero quiero hablarles un poquito de Job. Dice que Job era un ganadero muy rico, tenía 7 hijos y 3 hijas, numerosos amigos y criados. Dice que el mal se le presenta ante Dios diciendo que el amor que Job le profesa era causa de sus bendiciones y no porque realmente amara a Dios. Dios le concede al mal probar la integridad de Job, donde podía tocar sus bienes, familia, ganado y otros, menos su vida. A partir de ahí, el mal acecha a Job y le causa múltiples desgracias o males y cosas, ¿verdad?, que le fueron sucediendo, como enfermedades, problemas con sus animales, muerte del mismo ganado, la pobreza e incluso la muerte de sus hijos. Pero Job sigue siendo fiel a Dios y a pesar de todo lo que le pasa, sale triunfante, por lo que Dios le devuelve su felicidad mayor a la que un día le dio, menos la vida de sus hijos, pero lo bendice dándole otros hijos. Job fue bondadoso, con paciencia, pero sobre todo fiel a Dios. La palabrita de la Biblia que yo les traigo está en Job, capítulo 34, versículos del 20 al 25. Y dice así: en un instante mueren en plena noche, se agita el pueblo y otros desaparecen. El tirano es derribado sin esfuerzo, pues sus ojos vigilan los caminos del hombre. Él conoce todos sus pasos, y no hay oscuridad ni sombras donde puedan esconderse los malvados. Dios no ha dado al hombre un plazo fijo para presentarse a juicio ante él. Aplasta a los poderosos sin necesidad de indagar y coloca a otros en su puesto. En una noche los derriba y los destroza, porque conoce sus acciones. ¿Qué nos dice la palabrita? Bueno, que nosotros no podemos adorar a otros dioses, que nosotros tenemos uno y el único que existe, ¿verdad? Porque al final otros dioses siempre caen. Dios ve todo lo que nosotros hacemos, como dice en uno de los versículos, ¿verdad? Él sabe todo lo que nosotros hacemos. Él conoce hasta nuestro mínimo detalle de nuestras vidas. Cómo nos sentimos, si nos sentimos bien, mal, tristes, más o menos enojados. O sea, y aunque a veces no lo digamos físicamente, pero Él sabe cuáles son nuestros sentimientos y nuestras emociones en nuestro corazón. Él conoce nuestros secretos, Él conoce nuestros sueños. Siempre que le veamos, tenemos que ser fiel como fue Job, ¿verdad? Que a pesar de todo lo que le sucedió, Job se mantuvo fiel. Lo que nosotros le pedimos con el corazón, Él no lo da, pero en su tiempo. Y si Él no lo da es porque Él sabe que eso es bueno para nosotros. Pero nosotros tenemos que mantenernos en ese tiempo, adorándolo, leyendo la palabra, creyendo que Él siempre está ahí con nosotros, porque es así. Y Él todo nos lo da con amor.
pero Él también tiene un tiempo para las cosas y cuando Él tiene un tiempo, nosotros tenemos que respetárselo, porque Él sabe cuándo es nuestro tiempo de estar preparados para eso. No hay lugar donde uno se pueda esconder, no, nada. Todo está que Él sabe dónde, cuándo, en qué momento, cómo se realizó, todo eso Él lo tiene perfectamente ordenado. Entonces, nosotros tenemos que confiar en Dios de que todo siempre va a salir bien. Él dice que no nos ha dado un plazo, porque Él no tiene plazos fijos. Él nos dice que vivamos haciendo el bien y que sigamos al Señor, que para cuando lleguemos a presentarnos ante Él, o sea, Él no nos dice, bueno, les doy un mes, una hora, un segundo, unos días, un mes, un año, no. Él nos dice que nosotros tenemos que mantenernos siempre haciendo el bien. Ese es el plazo de Él, mantenernos siempre haciendo el bien. Que luchemos por esas cosas también, pero que todo tiene que ser siempre con amor y con fidelidad. No podemos decir que hoy sí y mañana no, o que ahorita sí y en unas horas no. Nosotros tenemos que mantenernos siempre fieles ahí a la lucha. Él nos pide que hagamos bien las cosas, que las hagamos con amor, que con paciencia, que es algo que a veces nos cuesta un poquito, pero que si le pedimos a Él, Él nos va a ayudar a tener esa paciencia. Que tenemos que mantener, aunque esas situaciones que, que nos hacen a veces sentir que nos desesperamos, que tenemos que confiar, que tenemos que ser fiel. Dios, como Job, hizo que hizo al Señor que le recompensó por su bondad, paciencia y por su fidelidad. Y esas son las bendiciones que a nosotros también nos llegan por las cosas que Él nos ha enseñado, que nosotros tenemos que, que seguir, que tenemos que luchar, que tenemos que mantenernos, que tenemos que aprender también, porque también eso es un aprendizaje. ¿Para qué? Para luego ir recibiendo esas bendiciones que Dios nos da, porque Él siempre nos da bendiciones, o sea, Él nos da las cositas con mucho amor. Él no dice, voy a darle esto a medias, no. Nosotros tenemos que aprender que a medias no, que nosotros tenemos que dar todo con amor, con, esa intensidad de sentirnos felices porque damos algo, porque ayudamos, porque nos mantenemos, porque ahí es donde Él nos recompensa a todos nosotros con esas bendiciones que, que a veces no las queremos ver, pero que ahí las tenemos. Y que solo el hecho de que estamos aquí hoy día, que nos levantamos, ya eso es un regalazo que el Señor nos da y que es una gran bendición. Que tenemos una familia, que tenemos trabajos, que tenemos salud, que tenemos tanto en el corazón, porque tenemos tanto en el corazón que tenemos que aprender a darlo. Pero solo si nosotros escudriñamos la palabra, si aprendemos de Él y nos mantenemos fiel a las cosas que Él tiene para nosotros y que nos enseña día con día, nos vamos a ir aprendiendo y vamos a mantenernos. Así que hay que luchar también por las cosas que uno quiere, pero tengamos a Dios siempre presente, luchando por todas esas cosas que nosotros le pedimos, porque a veces tenemos que tenemos que esperar su tiempo, que tenemos que guardarnos, y en ese tiempo de guardarnos siempre leer la palabra, escuchar alabanzas, buscar la forma de comunicarnos con Él, pero seguir la lucha y ser como Job, que a pesar de todas las circunstancias que él tuvo, siempre se mantuvo ahí, con amor, con paciencia y con fidelidad, que es lo principal que le debemos tener al Señor. Esta es la palabra de la Biblia que yo les traigo. Espero que esa semillita
que les estoy entregando, ¿verdad? La sembremos en esa tierrita fértil que ya tenemos, y que la vayamos cosechando para, nosotros dar de toda esa cosecha que Dios ha sembrado en nuestros corazones para crecer y para seguir adelante. Muchas bendiciones y muchas gracias, y un fuerte abrazo a la distancia. Muchas gracias, Francela, por esa palabra tan hermosa. Les recuerdo dónde está la cita bíblica. Y esa cita bíblica es del Antiguo Testamento y está en Job 34, del 20 al 25, para que usted la lea en su casa, para que usted se analice cómo está. El Señor lo conoce a uno desde el principio, porque Él fue el que nos formó, Él fue el que nos escogió, ¿verdad? Entonces, para que usted lea esa cita bíblica y diga, bueno, ¿cómo me encuentro hoy? ¿Cómo me siento? ¿Estoy gozoso? ¿Estoy triste? ¿Estoy alegre? En fin, usted se analice, porque para eso las citas bíblicas, el Señor las dejó para nuestro crecimiento, para que nosotras tengamos esa paz, ese gozo, o también para que nos corrijamos. Si estamos haciendo algo incorrecto, si estamos mintiendo, si estamos llenos de orgullo, si estamos con avaricia. Todas esas cosas, la palabra de Dios se hizo para corregirnos, pero el Señor nos corrige con amor. Él es tan misericordioso que Él nos corrige con mucho amor. Entonces yo le invito a usted para que lea. Ya hoy le estamos dando 2 citas bíblicas. Job 1:9, donde nos está pidiendo que nos esforcemos, que seamos valientes. Y donde está la otra, en Josué 1:9, donde nos pide que nos esforcemos y que seamos valientes. Y donde está Job 34, del 20 al 25, donde nos está diciendo cómo estamos. Nos tenemos que analizar un poquito, si nos conocemos, cómo estamos. El Señor sí nos conoce, pero a veces nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces tenemos que analizar esas palabras para saber cómo estamos. El grupo de Noches en Victoria de Oriamuno, ellas se reúnen los martes a las 6:45 en Barrio San Rafael, en el Salón El Milenio. Por si usted gusta ir ahí, pues puede llamar a la Oficina Nacional que es al 2433-7802, y ahí ellas nos dicen en qué lugar están, qué días se reúnen, de otros grupos, ¿verdad? Ya le acabo de decir de Noches de Oriamuno, pero también de otros grupos, porque por ejemplo, si usted vive en Jacó, usted vive en Monteverde o vive en Guaples o en donde usted viva, hay un grupo de Tierra Fértil. Entonces, por eso es que yo la estoy invitando a usted a que llame a la Oficina Nacional. Ahí Milagrito le va a contestar con mucho amor y va a decir, sí, por ejemplo, aquí en Acosta hay un grupo, aquí en Cartago, como está el de Oriamuno, pero hay varios grupos de Cartago. Entonces, pueden reunirse, se reúnen a tal hora, tal día, ¿verdad? En tal lugar, para que usted busque integrarse a un grupo de Tierra Fértil, porque son de mucha bendición. También las invito para que hoy estamos nosotras de fiesta, hoy es nuestro segundo Selah, y estamos muy contentas porque ¿qué es un Selah? Es apartar un día para el Señor. Entonces, nosotras estamos apartando ese día. Yo ahorita, después del programa, pues voy a compartir con mis compañeras que están ahí en Alajuelita, y entonces nosotras, ahí en la pantalla está el precio de la promesa, ¿verdad? Ese es el nombre del Selah, el precio de la promesa. Y dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en lo secreto, pues orará. Y tu Padre que está
En lo secreto te recompensará en público, y eso está en Mateo 6:6, para que usted, para entrar en ese aposento y en ese secreto con el Señor, ¿verdad? Qué hermoso. Y nuestra alabanza es en lo secreto, ¿verdad? Es algo precioso, es algo hermoso, de 8 a 3, es en Alajuelita. Y, y nosotros estamos apartando ese momento, este día para el Señor. ¿Para qué? Para que Él nos esté hablando hoy, nos esté guiando, nos esté corrigiendo. Tal vez estamos haciendo algo sin darnos cuenta. Entonces Él ahí, por medio de las charlas que dan las compañeras, nosotras ahí nos vamos a confrontar y vamos a decir, uy, mira, yo pensé que estaba haciendo algo bien, quizá lo estaba haciendo mal, o quizás sí lo está haciendo bien. Entonces ahí el Señor le confirma a usted. Eso es lo importante, estar siempre agarraditas de la mano del Señor y siempre estarlo buscando a Él para que Él nos dé esa dirección, esa guianza. También le vamos a dar los números de la Oficina Nacional, de las compañeras de nosotras, para que usted llame si usted está pasando en este momento, está sin empleo, o está en el hospital, o tiene un hijo con problemas adictivos. Usted llame a nuestro grupo, a las compañeras, y ahí está el número de Yuri Barahona, 6009-6039. O está el de Miriam Smith, 8306-7793. Está el de Cinia Fallas, 8357-6918. Para que usted llame. Y está también el de Junita, que es el 88-28-2793. Usted llámenos y diga, mire, en este momento estoy pasando por esta situación. También agradecemos a todas las compañeras, a todas las personas que nos están viendo, a toda la audiencia. Le damos un fuerte abrazo y les bendecimos. Sé que nos ven desde Panamá, Gina está ahí, viéndonos y escuchando, y desde otros lugares del país y también fuera de nuestro país. Les damos gracias por esa sintonía que ustedes tienen, por ser esa fidelidad de sintonizar Espejos de tu Vida. Para nosotros es un placer y un gozo que estén ahí escuchando cada sábado el mensaje que las compañeras traen a sus vidas. También agradecemos a Radio Costa Rica, porque así como ustedes nos ven de guapas y bonitas hasta sus casas, Radio Costa Rica es una emisora que nos apoya mucho y que siempre trata de dar lo mejor de ellos, y nosotras les bendecimos siempre, agradecemos siempre a Radio Costa Rica esa atención, ese amor con que ellos hacen el trabajo para que llegue hasta sus hogares así como estamos en este momento. Entonces agradecemos muchísimo a Radio Costa Rica. También agradecemos a la Junta Nacional porque por el aporte también que las compañeras hacen de diferentes grupos en la Junta Nacional para nosotras poder estar aquí al aire. Entonces nosotras le agradecemos a los grupos que aportan por medio de la Junta Nacional. Estamos nosotras aquí al aire y le damos gracias a Dios para que el Señor multiplique a ustedes esas finanzas en cada grupo, porque sabemos que estamos en días difíciles, a veces llegan bastante, a veces llegan poquitas y así va, así estamos, pero el Señor siempre nos mantiene firmes. Eso es lo importante, que siempre, mientras estemos agarraditas de la mano de Dios, vamos a salir adelante siempre. Yo le doy gracias a Dios por eso, y también le doy gracias a Dios por los grupos que sábado a sábado ellas están sirviendo aquí al Señor. Le damos gracias a hoy, anoche en Victoria de Oriamuno, por haberle dicho sí al Señor y por estar aquí presente en esa, sirviéndole. Y yo les agradezco muchísimo, les doy un abrazo bien fuerte y les digo al Señor que bendiga muchísimo el grupo de ustedes y que crezca también, así como los otros grupos que también han servido. Nosotros los bendecimos y les damos gracias al Señor. Y los que no lo han hecho, que se les quite ese temor de servir
al Señor. No es nada difícil, es fácil. Simplemente que lo que tiene que haber es disposición, disponibilidad para servirle al Señor, y el Señor le agrada eso. Él nos bendice, Él bendice a las personas que le sirven. Lo hace porque lo ve con mucho agrado, porque Él vino a servir, el Señor vino a servir. Entonces es una forma como de recompensar lo que Él hace en nuestras vidas. Por eso le damos muchas gracias, y también agradezco a todos los grupos que lo han hecho. Y así ahora, como decía nuestra carta de presentación, viene una compañera a decir cómo era su vida antes de conocer a Cristo y cómo fue su vida después de que lo conoció. Y para eso viene Viviana. Viviana, bienvenida. Bueno, muy buenos días, audiencia. Con mucho gusto hoy con mucha humildad, vengo a contarles mi testimonio de vida, cómo era antes de conocer a Cristo y cómo es ahora después de conocer a Cristo. Cómo Dios ha actuado en mi vida con sus procesos y el resultado con los propósitos que Él ha tenido sobre mí, sobre mi familia, en bendiciones. Bueno, quiero contarles que mi nombre es Viviana Quiroz. Pertenezco al capítulo Noches en Victoria en San Rafael de Oramuno. Tengo 4 años y 6 meses de pertenecer a esta hermosa estrategia, y pues tengo 2 hijos de bendición, 2 de corazón, y quiero contarles cómo fue mi niñez. Bueno, mi niñez, les cuento que yo era una niña tímida, callada y muy insegura de sí misma. Crecí en medio de 7 hermanos, 5 hombres y 2 mujeres. Yo soy la menor de todos, y pues la más chineada y favorecida por mis hermanos y mi mamá, porque me chineaban mucho. Mis padres tenían un matrimonio disfuncional. Yo venía de una familia disfuncional, cargada de muchos problemas. Mi padre, pues, era un hombre que se envolvió en licor, adulterio, agresor en palabras para mi mamá y hasta para uno. Mi hermano mayor, les cuento que él cayó en alcohol. Él tenía muy buenos trabajos, pero el alcohol lo volvía loco, y también hacía muchos problemas y tenía muchos problemas con mi papá. Así que una vez más fue aumentando el dolor en mi mamá, porque mi mamá era la que recibía la peor parte. El tercer hermano mayor está al servicio de Dios. Así fue transcurriendo mi infancia tímida, ¿verdad? Callada por la falta de un amor de padre, que aunque estaba presente, su ausencia era muy distante como por ser su hija menor, ¿verdad? Así que él trabajaba en una empresa de gobierno, y él se iba los lunes y llegaba los viernes. Así que cuando él estaba fin de semana, él lo que hacía era tomar, y cuando tomaba, pues ya le agarraba sueñillo y se acostaba. Entonces, casi que no compartíamos mucho. Así que llegué a la adolescencia con muchos problemas en mi mente y en mi corazón, por tanto maltrato en mi casa, por tanto maltrato hacia mi madre y hacia nosotros. En ese entonces, mis papás tenían una amistad de otro matrimonio, y resulta que mi papá se enreda con la mejor amiga de mi mamá. Los dos eran matrimonios por ley, y un día, casi que 38 años de amistad, de conocerse, y un día llega el esposo de la mejor amiga de mami y le cuenta que encontró a mi papá con su esposa. Mi mamá no lo creía al principio, pero conforme pasaron los días se fue destapando los problemas que se habían venido encima, y si era cierto.
Entonces mi mamá comenzó a enfermarse por el sufrimiento de su matrimonio. Así que, bueno, transcurre mi adolescencia, yo llego al colegio, un colegio diurno, donde no me fue fácil, saqué el 5.º año, solo me faltó un bachillerato en matemática, la única, que por cierto que el otro año, si Dios quiere, esa es mi meta, sacarla, y, y tuve que retirarme porque me quedé varias veces repetidamente, ya que en mi casa eran tantos los problemas que yo estudiaba y a la hora de hacer exámenes, pues era como si no hubiera estudiado. Entonces la orientadora llamó a mi mamá y le dijo que por favor, que ya el tiempo de estudio ya se me había terminado por la edad. Entonces que me sacara del colegio para que me metiera a un nocturno. Y así fue como me dieron, siempre digo, como me dieron ese título por insistencia, ¿verdad? En el diurno. Pero no era culpa mía, sino era porque eran tantos los problemas que yo absorbía en mi casa que siempre pasaba en tristeza. Y la verdad es que conocíamos un Dios, pero a pesar de que teníamos a alguien que estaba al servicio de Dios, no conocíamos su amor incondicional que Él tenía para nosotros. Mi adolescencia sí fue como transcurre. Así tengo mi primer novio formal y que es el papá de mis hijos. En ese entonces, un muchacho muy guapo, muy varonil, con ojos gatos, que llamaba la atención a cualquier, a cualquier mujer, muchacha, que estuviera a la par. Incluso una amiga me decía, en ese entonces me lo hacía en forma de broma, pero ¿cómo se llama? Yo lo tomaba en forma de broma y me decía que es que yo le quité al que a ella le gustaba. Él era un muchacho, de verdad, en ese momento era un muchacho muy lindo. Y bueno, encontré en él un amor incondicional, un amor cómplice, una felicidad enorme. Incluso encontré en él el amor que mi padre había dejado ausente en mi corazón, ese vacío paternal, y encontré en él todo eso. Era el hombre exacto para mi vida. Tuvimos un noviazgo que duró 3 años y 3 meses, ¿verdad? Siempre en el noviazgo hubo infidelidades porque llegaban las muchachas y me decían que yo estaba obstruyendo el noviazgo de ellas, pero yo no les hacía caso porque siempre casi que estaba en mi casa. Yo sufría mucho, pero siempre le perdonaba todo porque era aquel hombre que yo, ¿cómo se llama? Idealicé, y no se lo pedí a Dios, sino lo idealicé porque en ese momento me daba todo aquello de que yo me sentía muy bien con él, ese lugar, ese comportamiento de él me llenaba mi corazón. Así que siempre le perdoné todo, estaba ciega, lo convertí en mi príncipe azul, dejando mi familia por debajo de él, porque que aunque me decía a mi mamá, a mi tía que no me convenía y otras personas, yo siempre estuve sorda, ciega y no atendía a los consejos de ellos, ¿verdad? Así que nosotros decidimos casarnos, pero eh, sin embargo, ya que estaba tan ciega, que él venía de una familia, de un matrimonio, de unos papás disfuncionales igual, y quizás con mayores problemas que los míos. Sin embargo, eso no me importó. Yo estaba tan enamorada que no me importaba eso, porque les cuento que él era menor que yo 2 años. Entonces yo siempre dije, no, más adelante madura. Y nunca maduró, la verdad es que nunca maduró. Así que nos casamos, hicimos planes para casarnos y nos casamos. Construimos un hogar donde solo existía, digamos, el licor,
mujeres, siempre con desamor, comenzó a ser otra persona. Ese esposo pasó de ser de príncipe azul a lobo feroz, ¿verdad? O sea, tuvo un cambio radical, totalmente. Sin embargo, yo siempre en mi mente era que él algún día iba a cambiar, algún día iba a madurar, pero lo que yo menos era, lo que hacía era pedirle a Dios por la situación de nuestro matrimonio. Aún así, era mi amor grande. Yo le llamaba mi regalito de Dios. Estaba ciega y así le llamaba, porque en ese momento yo lo amaba, le perdonaba toda y una y otra vez le seguía perdonando. Al segundo año de casada nace mi primera bendición, que es mi hija Vivian. A él como que no le hizo mucha gracia porque él esperaba el resultado y que yo le dijera que era un hombre. Cuando él me preguntó, yo le dije que era una mujer y él pues se volvió y dijo, una mujer. Y entonces a mí me dolió mucho, yo sufrí mucho y creo que ese dolor yo creo que se lo transmití a ella porque siento que ella siempre guarda como un pequeño rencor hacia él. Nace Vivi y los problemas siguen creciendo, aumentando. No había un Dios en el centro de la casa, y menos en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Así que siempre había un Dios ausente. Y así que yo conocía de verdad un Dios, pero no conocía su amor que Él tenía para mí. Vinieron más infidelidades, más alcohol, más maltrato, no físico, pero psicológico. Y así Dios no estaba en nuestro mundo, porque todo yo lo hacía girar alrededor de Él, incluso me olvidé hasta de mis papás, de mis hermanos, y yo me engañaba pensando, y como les digo, que iba a cambiar y nunca cambió ni maduró, pero la realidad era otra. Así que nace mi segundo Daniel 5 años después y los problemas siguen. Cuando Dani tenía 9 años, me doy cuenta que mi esposo se enreda con una mujer más joven, más bonita, más bella, menor que yo, quizás con más libertad, porque como les digo, yo siempre fui muy sumisa. Y entonces yo con todo mi dolor y celos discutimos un día en la cocina y él se reía de mí y yo le decía que se fuera y él me decía que yo estaba loca, que yo necesitaba un psicólogo. Entonces yo en mi furia y mis celos y por falta de amor de a Dios, yo le puse un cuchillo, pero era en su estómago, era para que él como que se fuera. Entonces él llamó a sus 2 hijos, a nuestros hijos, y les dijo que vieran el acto que yo estaba cometiendo, que yo estaba loca. Entonces él agarró a sus hijos y se fue. A mí en ese momento, mis hijos, yo los amo, son mi vida, y yo siempre digo, yo doy la vida por ellos, pero en ese momento yo sabía que ellos iban a estar bien porque iban a estar con sus abuelos paternales. Y por el quien yo sufría, que era mi ídolo, era por él, porque yo dije, ay, ya se va, qué torta. Duré 15 días sola en mi casa, no dormía, no comía, me desgalcé mucho y entonces era tanto mi sufrimiento que yo lo llamé a él y le dije que volviera y le pedí perdón. Sin embargo, él nunca se volvió y me dijo que lo perdonara, ¿verdad? Y aún así, yo feliz y contenta y siguió la vida así, transcurriendo, normal, como, como tenía que ser. Resulta que para yo enamorarlo más, cometí un error. Me metí a 7 tarjetas de crédito, las cuales, si ustedes me preguntan qué compré o qué hice en mi casa con esas tarjetas de crédito, no. Yo las tomé para satisfacer esa, esa ausencia, de que él no me amara y que se fijara en una menor que yo y más bonita todavía. Entonces complacía sus gustos.
sus placeres en un licor y que saliéramos. Él me decía que siempre no tenía plata, entonces yo le decía, vamos, comamos, tomamos, compremos pizza. Y así pasó mi vida hasta que me quedé sin trabajo. Comenzaron las deudas de mis tarjetas de crédito y las llamadas de cobro. Eso fue unos años de mucho, mucho dolor y caos. Así que viene pasaron como 6 años y yo sin trabajo, pero en ese momento me salió un trabajito de bendición y comencé con un sangrado que duró 1 año y 4 meses, ¿verdad? Entonces consigo un trabajo, comienzo a ir a un doctor por aparte y resulta que me cobraba, me hicieron los exámenes, me hicieron biopsias y todos los exámenes, unos salieron bien y otros salían que yo tenía pólipos benignos, por eso era mi sangrado, entonces yo tenía que operarme, me cobraban 2 millones, estaba comenzando a trabajar en una empresa que gracias a Dios a esa empresa yo terminé de pagar mis tarjetas, las cancelé y resulta que me cobran eso, no tenía plata, estaba comenzando un trabajo y comencé a ir al seguro, al hospital, cada vez que tenía sangrados y, y cada vez que yo tenía, ¿cómo se llama? Mm, hemorragias, iba y me hacían el ultrasonido vaginal y salía limpio, no tenía nada. Entonces los doctores me decían que no me podían operar, que no tenía anemia, que no tenía cáncer y que era una operación muy delicada y que por eso no me podían operar. Pero ya yo me sentía muy mal, de verdad, mal porque ya este, mm, mi parte vaginal ya se despellejaba como cuando uno va a la playa, ya no aguantaba ni mi ropa interior, entonces físicamente estaba súper preocupada, máximo, que yo decía, mi esposo me va a dejar ya tanto tiempo y después no teníamos con él compartir, así que para un agosto me voy todo un mes para mi iglesia y oro y le pido a Dios todos los días a la hora del almuerzo, no almorzaba, yo pasaba llorando, pidiéndole a Dios que me abriera puertas y ventanas del cielo para que me mandara ángeles que me ayudaran a que me operaran, ¿verdad? Porque ya de verdad físicamente yo me sentía mal y emocionalmente peor. Así que yo pasé orando todo un mes y resulta que Dios fue tan misericordioso que a pesar de que yo lo tenía olvidado en un rincón, Dios me comenzó a abrir puertas y ventanas y mostrarme ángeles terrenales, las cuales se me estaba haciendo el milagro. Mi hermano, al servicio de Dios, él se preocupaba mucho y todos los días me preguntaba cómo estaba. Y yo le decía que no, que el sangrado seguía y que había días que era muy fuerte y había días que no, porque yo me sentía muy mal. Entonces él me dijo que le preguntara a una prima que es doctora, que si podía ayudarme en el hospital que ella trabajaba, pues él la llamó y le dijo que, él ya le dijo que no conocía ningún ginecólogo, entonces me dice mi hermano, no, Vivi, no lo llames, no le preguntes, yo tengo una conocida aquí en Honduras que es ginecóloga y ella te va a ayudar, te va a operar, no te va a cobrar nada, eso sí tienes que sacar el pasaporte. Pues les cuento de que para el 1 de septiembre de ese año yo saqué el pasaporte y ya el 14 lo tenía listo. Pero mi preocupación, yo era una bomba de tiempo por todos lados. Así que yo no tenía dinero, mi preocupación era, no tenía el pasaporte, 7 meses de trabajar en una empresa, ahora como le digo al jefe, nunca había viajado a otro país, mucho menos sola, cómo dejar a mi esposo, porque tan siquiera ni mis hijos me importaban porque sabían que iba a estar bien con los abuelos. Así que mis hijos en ese momento no eran prioridad, mi prioridad siempre fue mi esposo y el estar bien para cumplir las obligaciones como esposa. Así que eh, resulta que ya para el 14 ya tenía el pasaporte y yo tenía que hablar con mi jefe, un hombre, y yo estaba súper nerviosa, ¿verdad? Porque tenía que contarle todo lo que estaba pasando y pues Dios fue tan bueno
que me llevé la sorpresa que me dijo, no, Viviana, tranquila, no sabía que usted estaba pasando por esto, con mucho gusto le voy a ayudar. Mi esposa pasó por lo mismo y entonces él sacó un mes de vacaciones para ver a su esposa porque él sabía que era una operación delicada. Muy generoso Dios, muy generoso mi jefe, me dio las vacaciones de un año, o sea, las correspondientes, y me pagó las vacaciones, me ayudó con dinero y me dio el mejor regalo que fue la tranquilidad. No iba a perder mi trabajo porque eso era lo que a mí, ¿cómo se llama? Me tenía preocupada. Así que eh, me fui para, me fui para Honduras, ya saqué pasaporte, tenía todo, hasta me regalaron dinero. La jefe de mi hija me regaló los pasajes de avión, ida y vuelta. Vea qué ángeles más buenos, cómo se mueve Dios en todo momento cuando nosotros se lo pedimos y más de corazón, y Él volvió sus ojos misericordiosos hacia mí. Para un domingo 20, ya tenía, me fui para Honduras y me recibió una familia que yo no conocía. eh, Mucho miedo, mucha ansiedad, mucho estrés traía en mí y me recibieron ese día, me llevaron de compras y me llevaron a almorzar. Así que recuerdo que el día siguiente, lunes, tenía los exámenes, todo muy bien, hasta que me hicieron el electro. Salgo con que me dio un preinfarto recientemente de las preocupaciones y cierto porque me sentía muy mal y, y me encontraron un bloqueo izquierdo total en la rama izquierda del corazón. Lógico que cuando me dicen esto, yo sola en otro país, yo siento que dije, ya, en esta operación me muero. Entonces, les pido a ellos que me lleven para que me den los santos óleos, vea lo que es no tener la confianza en Dios, y me llevan y me ponen los santos óleos. Me sentí más reconfortada porque yo dije, de esta no salgo, ¿verdad? Porque había muchas expectativas, hasta para los doctores, porque hey, no me conocían, estaba fuera de mi país y era una responsabilidad enorme para ellos. Así que les cuento que para el 22 fue mi operación, fue todo un éxito, una bendición. La recuperación fue de bendición. Solo hubo dolor cuando me desperté. Sin embargo, jueves salí de ahí y me sentía tan bien que caminé, allá es como decir Punta Arenas, es muy caliente y me llevaron a caminar 2 kilómetros y me devolví 2 kilómetros. Y hoy por hoy sigo agradecida por esas manos que me operaron, por ese equipo, porque sin embargo me iban a operar en un hospital normal, corriente, como decir el de aquí de Cartago, pero ella trabajaba en una clínica privada y, y me lo hicieron todo gratis. Y todo fue de bendición, Dios abrió puertas, caminos, pero sin embargo, la falta de Dios y no dar gracias, ahí sigue Dios ausente, ¿verdad? Entonces yo regreso a mi casa, todo normal, los pleitos, desunión, sus fiestas, todo se volvió peor. Mi recuperación fue excelente. Para ese año de noviembre 21, ese año cuando yo cumplo 50 años, fue fatal. Eh, no había comunicación de nada. Ya él cambió demasiado, su maltrato, su desamor, yo me sentía cansada, yo ya había sufrido mucho y no me importaba nada. Así que él se fue de la casa, ya yo no quería que él estuviera aquí y él se fue de la casa discutiendo, alegando que yo tenía otro, yo no tenía nadie. Y él se va, hasta incluso dijo que me había encontrado en la cama con otra, y y él se va, pero yo no entendía el por qué. Sin embargo, mi odio, mi resentimiento de tantas cosas de que yo había pasado, no me dejaba ver. En diciembre lo busqué y me trató súper mal en el patio de su casa, donde su mamá. Entonces yo todavía no entendía. Para en enero, febrero, en enero me doy cuenta con quién estaba. Estaba con la misma persona desde que Daniel tenía 9 años y ya estaba compartiendo con ella. Entonces yo me sentí tan mal que el mundo se me derribó, busqué lugares donde no tenía que buscar, busqué personas donde
no me dan buenos consejos, otras me dan buenos consejos. Resulta que tenía una amiga en Tierra Fértil, en ¿cómo se llama? En Moravia, no, en Coronado, Iris Varela, y ella me contactó en ese momento con Marilyn Vargas. Yo solo conocía a Iris, y Marilyn me llama, sacó su tiempo y se lo agradezco porque ella me invitó a este grupo de Tierra Fértil, Noches en Victoria. Llegué un 29 de enero, llegué por esa puerta de ese salón caída, sin creer en nada, en nadie, la fe por debajo, mi ego me lo habían reventado, y pues yo dije, vi la oportunidad en la cual voy a encontrar un Dios, Él me va a ayudar a que mi esposo vuelva, eh, voy a rescatar lo perdido, y resulta que conforme iban pasando el tiempo, Dios no cambió a mi esposo. Dios iba tratándome a mí. Fue dándome procesos en los cuales yo pasé por llamas, donde yo me quedaba, y el propósito de Él era llevarme a ese grupo para convertirme, para tratarme a mí, para cambiar mi vida, porque primero yo tenía que acomodar mi vida. Y hoy por hoy, de ahí no lo cambió a él, me cambió a mí, y, y me hizo reconocer pecados y culpas por parte mía, y ese proceso siempre tuvo un propósito. Y hoy por hoy Dios me acercó más a Él, comencé a sentir su amor incondicional, y hoy pude perdonarme, sanarme, liberarme de esa carga pesada, de ese equipaje pesado. Me liberó de pecados ocultos, de aquellos días malos en que deseaba el mal, en que me sentía vengativa y llena de odio, de rabia. Y hoy, por medio de esta estrategia, les puedo decir que vivo en paz. Puedo coger una Biblia, leerla, deleitarme de sus oraciones y sus bendiciones, y de tener un comunicar de tú a tú con Dios. Así que Él es mi amigo fiel, Él es el que me levanta en los momentos caídos y me levanta con mayor fuerza. Y aunque yo me le esconda, Él siempre está levantándome. Así que eh, no hay queja. Para mí es el Dios, y primero está Dios ahora en mi corazón. Soy fiel a Él y soy fiel a las demás personas que vienen detrás de mí. Agradezco los momentos de mi vida, de mi matrimonio y de mis hijos. Aunque yo haya fallado en mi matrimonio, les contaré porque tomé una decisión fatal en lo que es el divorcio. Mi esposo, a los 2 años de haberse ido, me pide el divorcio 2 veces. Una, para que yo renunciara a todo. Y la segunda era para que yo le pagara la mitad del divorcio. A mí no me precisaba, ¿cómo se llama? Divorciarme, pero todavía está la parte humana, y me sentía con ego. Resulta que yo iba a un gimnasio, y en el gimnasio me encontró una amiga y me dice, ay, me voy a casar. Y le digo, ay, mientras que vos te vas a casar, yo estoy viendo a ver cómo me divorcio. Me dice, tranquilo, yo te divorcio, yo me pagas ahí como quieras. Bueno, esto, chicas, fue lunes, y ya martes en un borrador ya ella me llevó el divorcio. Le dije, sí, perfecto, tenía todo bien claro, bien establecido los puntos, y viernes ya estaba firmando el divorcio aquí en mi casa. Yo muy, muy orgullosa de mi triunfo. Cuando yo firmé, todo bien, pero a los días Dios me habla y me dice que por qué yo hice eso. Y entonces cuando yo me doy cuenta del error que había cometido, porque cuando yo me casé o nos casamos, nosotros juramos delante de un Dios, juramos delante del Padre, no juramos delante de un don Juan. Cambié lo que él había escrito con su puño y letra de oro en el libro de mi vida. Tomé esa decisión de divorciarme. Hoy por hoy pido perdón de ese divorcio. No tenía que hacerlo, no me precisa. Ya han transcurrido 5 años, sigo
aquí sola y en pie con Dios, y me avergüenza haber hecho eso porque yo no tenía que reventar un pacto que hice con Dios, que aunque Él haya fallado, el problema era de Él y no mío. Así que hoy les cuento que esa decisión de tomar decisiones sin consultar a Dios, no lo hagamos. No brinquemos los procesos que Dios nos da. No brinquemos lo que Él escribe en nuestras vidas. Abracemos procesos para que sean menos dolorosos en nuestras vidas. Yo les digo con mucha humildad, no brinquen procesos, abrácelos de corazón y serán menos dolorosos. No les digo que los vamos a brincar porque abrazamos a Dios, no, sino los vamos a sentir menos pesados, que no cambien las hojas de sus libros cuando Dios ya escribió con puño y letra la vida de nosotros. No hagamos o tomemos decisiones apresuradas sin su consentimiento. Todo lo que vayamos a hacer, pongámoslos en manos de Él. Seamos leales a Dios y luego a los demás. Aprendamos a cuidar nuestras bendiciones, que nada ni nadie nos robe esas bendiciones que Dios nos ha dado. No las echemos a perder por tomar malas decisiones. Confiemos más en Él. Confiemos en que la oración activa con fe las bendiciones y milagros de vida. Y hoy por hoy, Dios me sigue bendiciendo, afina mis sentidos espirituales y sigo aprendiendo de su palabra, así firme en la brecha. Y con sus promesas, yo sé que voy a estar al cuidado de Él y mis hijos. Y mis hijos han visto, y esta casa han visto la presencia de Dios. Nunca nos ha hecho falta nada, nunca. Les cuento que yo he recibido tantas bendiciones que contárselas sería sacar todo un día. Pero les puedo decir que cuando yo vivía con él, con el papá de mis hijos, mi cuarto le pasaba el frío, la lluvia, le pasaba de todo. Hasta, bueno, era un cuarto que no era digno. Y resulta que él se va, igual que la cocina, no estaban terminadas, y él se va, y no hubo necesidad de tener a un hombre que representara esa parte material. El hombre que yo tengo y que me provee es mi Dios. Y hoy por hoy pude terminar mi cuarto sola, donde es un cuarto digno de una reina. Él me bendijo, su fidelidad es tan grande que tengo un cuarto hermoso, precioso, para que los conocen saben que es cierto. Tengo una cocina de bendición donde nunca, aunque sea humildemente, siempre ha habido arroz y frijoles, donde se comen con mucho amor. No hace falta andar en caminos y senderos donde uno se aparta de Dios. Han pasado 5 años y ahora entiendo el propósito de Dios. Fue acercarme a Él y acercarme a la iglesia, porque les cuento que hasta eso, yo abandoné mi iglesia y hoy por hoy yo ayudo en mi iglesia y doy mi mano por mi iglesia. Y si yo hubiera estado ahí y si no hubiera sido por este grupo, no sé a dónde hubiera estado. Sinceramente les digo, no sé. Porque para abrir caminos en lo mundano se abren rapidísimo. Porque existen personas que quieren verte mal y te dicen yo te ayudo y lo que quieren es tirarte al guindo. Pero cuando se encuentran personas de bendición y como este grupo de bendición que Dios me dio, esa persona o esas 2 personas que puso en mi vida, agradezco hoy a Dios por toda bendición que me ha dado. Me liberó de batallas que yo sé que muchas veces ni cuenta me di que las había ganado por mí. Hubieron muchos enemigos en mi vida y hoy por hoy
bendigo a esos enemigos de corazón, porque sin ellos y todos los procesos que pasé de dolor y de fuego, sin esos procesos y enemigos y todos aquellos amigos que se llamaban amigos y que al final ya no están porque no eran de mi bendición, he subido de nivel a alcanzar bendiciones y alcanzar más la gracia de Dios. Sigo aprendiendo, sigo conociendo, trato de agradarle a Dios en lo que hago. Como ser humano, fallo, trato no en pecado, sino en circunstancias como mi carácter, porque eso nos cuesta trabajarlo, ¿verdad? Y, y cuando más hay ambientes pesados, pues uno como que se trata de salir, pero siempre ya no tomo esas decisiones incorrectas, le pido a Dios que me ayude, que en un momento de enojo, que sea Él el que me guíe para no ofender a las otras personas, porque antes uno, cuando no está en la vida de Dios, todo lo toma a la ligera, todo se ofende, todo lo molesta, y hoy gracias a Dios, hasta eso, Dios me ha cubrido con su manto, con su gracia, y puedo decir, Dios ha hecho maravillas en mi vida, y gracias a todo eso que quedó atrás, sé que Dios cada día tiene el propósito de vida que yo siga, siga sus mandamientos, que siga el caminar de Él, que le pueda hablar a otras personas de que hay un Dios que por más problemas, enfermedades, conflictos, dudas, miedos, inseguridades, hay un Dios que puede restablecer, es un Dios omnipotente, que Él es el que nos abre las puertas, no hay nadie más que pueda abrir las puertas con un camino seguro, con firmeza, y podemos avanzar en Él sin temor a que podamos caer y equivocarnos de camino. Así que de verdad no tengo cómo dar las gracias a Dios por rescatar mi vida, por rescatar mi salud, por liberarme de tanto odio, de tanta aflicción, de tantos momentos de angustia. Bendigo mi matrimonio, pido perdón por él, aunque por un papel ya no lo es, pero ante los ojos de Dios sí lo es. Pido por mi esposo, por ese esposo, porque ante Dios sigue siendo esposo, para que lo libere de todas esas cargas como lo hizo conmigo, que libere a mis hijos de toda aquella iniquidad y karma que viene arrastrándonos, porque nosotros arrastramos cosas de nuestros antepasados y necesitamos liberarnos, pero la única manera es orando, pidiéndole a Dios discernimiento, sabiduría, y aclamémosle a Él para que nos dé inteligencia y que nos active nuestros sentidos espirituales para vivir en comunión con Él en estos días que son de sofoca, de oscuridad, y cuando venga, y eso no quiere decir que ya no vamos a tener problemas, claro que sí los vamos a tener, van a haber momentos de oscuridad y momentos, días malos, y hay que pedirles a Dios que en el momento que llegue ese día malo, nos dé esa sabiduría para sacar adelante nuestras vidas y nuestras familias y seamos testimonios de nuestras vidas y para que muchos crean en Él y sigan viviendo en Él, porque los milagros sí existen y se dan todos los días. Así que este ha sido pues, mi testimonio. Yo les traigo una palabrita de bendición. Si tienen ahí un lapicero y gustan apuntarla, porque ha sido para mí de mucha bendición, es 1 Corintios 2, del 9 al 10. 1 Corintios 2, del 9 al 10. Dice así: pero como está escrito, ningún ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana concibió lo que Dios preparó para quien nos ama. A nosotros nos ha revelado Dios por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo escudriña todo,
incluso las profundidades de Dios. Háganlo suyo, escudriñeron y verán las promesas que Dios tiene para todos nosotros, las bendiciones de milagro, de vida, así que háganlo suyo. Y hoy yo les traigo una pequeña oración de aceptación para ustedes que están allá en sus casitas, en sus trabajos, para que la hagamos y la repitamos. Yo la voy a hacer con mucha fe para que cale y toque sus corazones, así como espero que este testimonio haya sido de su agrado para su alma y su corazón y su espíritu. La oración de aceptación es así. Amado Dios, en el nombre de Jesús, me presento reconociendo que he pecado contra ti, consciente e inconscientemente, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Me arrepiento de todo pecado. Abro mi corazón y te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Que tengan un lindo día lleno de bendiciones. Muchas gracias, Viviana. Seguimos con el rostro inclinado. Padre Celestial, te damos la honra y la gloria a ti, Señor. Espíritu Santo de Dios, gracias por este evento, Padre Todopoderoso. Gracias por Emilia, por Francela, por Viviana, Señor, que trajeron ese mensaje hasta los hogares de Costa Rica y fuera de Costa Rica, Señor, para que te acepten a ti como Señor y Salvador, para que sus vidas sean transformadas y renovadas, Padre Celestial, así como nosotros una vez hicimos eso de aceptarte a ti y nuestras vidas fueron transformadas. Padre Celestial, que la audiencia se dé cuenta, mi Señor, que es un paso muy importante y muy grande el que están dando al recibirte a ti en sus hogares, Señor, porque tú reinarías ahí y tú serías el que ocuparías ese primer lugar, Padre Santo, así como dijo Viviana hace mucho rato, que ella duró muchos años para recibirte a ti porque no te conocía, Señor. Así hay muchos hogares también, pero que te acepten hoy, Señor, y que eso cale en los hogares de Costa Rica y fuera de Costa Rica. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Y hemos orado, Padre Celestial, en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Muchas gracias. Les repetimos la cita bíblica que Viviana les dijo. 1 Corintios 2, del 9 al 10, para que usted la lea en su hogar. Lea las citas bíblicas que le he dado. Es importante que usted empiece a escudriñar las escrituras y a leer esa palabra que cala en el corazón de cada una de nosotras y nos ha transformado. Yo los invito para que ustedes de hoy en 8 vuelvan a sintonizar 930M o Facebook Live o YouTube. Después de este día, usted puede escuchar estos programas por YouTube, cualquiera de los programas que han habido. Y los invitamos para que usted de hoy en 8 sintonice esta emisora y va a haber otro mensaje para usted diferente. Gracias por sintonizarnos, gracias por preferirnos y les enviamos también ahora ese fuerte abrazo, pero con esa paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes.
unidas en el amor de Cristo. Mujer de tierra fértil soy, la vida vieja ya no existe, pues en victoria cada día estoy. Ya no hay llanto ni tristeza, lo estéril ya no es. Cristo es mi fortaleza, todo lo puedo en Él. Tierra fértil nueva vida, ya la tierra lista está en recibir la semilla que pronto germinará. Tierra fértil abonada por la mano del Señor, surgen frutos de esperanza, de alegría, paz y amor. Tierra fértil soy. Gracias por escucharnos en este día. Espejos de tu vida. El reflejo de tu ser.